Profesor, no nos envió al fin ¿qué? Las diapositivas por el correo de la clase pasada. Profe, ¿no le escucha nada o no ha empezado todavía? Uy, gracias, qué pena. Ya había empezado, pero si usted no me dice, pasa la hora y media y no me escuchan. Gracias, Ah, bueno, gracias. madre, yo pensé que todavía no había empezado. No, no, no. Sí, como Gracias un minuto más. gracias por avisarme porque
porque ya había mencionado algunas cosas. Entonces, les mencionaba que en la parte del estado sólido, vamos a tener en cuenta que el estado sólido lo podemos visualizar o lo podemos categorizar o clasificar en dos. Entonces, los sólidos que forman estructuras cristalinas y los sólidos amorfos. Cuando hablamos de estructuras cristalinas no estamos haciendo referencia a la parte óptica, ¿no? Es decir, a que dejen pasar la luz, no, o tengan, digamos, alguna particularidad de brillo. Nos estamos refiriendo es a la forma como están organizados sus átomos. Entonces, si los átomos están organizados de una forma ordenada, geométricamente establecida, vamos a hablar de un sólido de tipo de características cristalinas. Si es lo contrario, el sólido no tiene una forma ordenada y una estructura organizada, vamos a hablar de estructuras amorfas. Entonces, esa realmente es como la forma de poder identificar o clasificar los sólidos como cristalinos o como amorfos. Entonces, vamos a mirar acá Pedro Luis Prieto para que nos colabore, nos haga, digamos, la participación en la lectura de lo que ve en esta diapositiva. Entonces nos dice sólidos y hay dos flechas que nos indican alguna información. ¿Listo? Te escuchamos. Profe, listo, dice. Orden de largo enlace cristal. Al solidificar el material, los átomos se sitúan según un patrón. Profe, quite la flechita, profe, que no veo ahí. ¿Ya? ¿Listo? Parece tridimensional, respectivo, en el cual cada átomo... Se te fue la voz. Ahí. Sí, siquiera te escuchamos entrecortado. Si quiere, inténtalo otra vez. Bueno, dice. Orden de largo enlace cristal. Al solidificar el material, los átomos se sitúan según un patrón tridimensional repetitivo en el cual cada átomo es enlazado con su vecino más próximo 100 no sé nanómetros. Qué significa NM, nanómetros. Bueno, dice el otro, sin orden amorfo. Dice, carece de un ordenamiento atómico, sistemático y regular, a distancias atómicas relativamente grandes. Acá está donde aparecen los átomos, donde dice cristalino, no cristalinos, ahí se ve la figura atómica. Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces, esto es un poco ya en síntesis lo que les mencionaba anteriormente, donde tenemos, digamos, los dos tipos de sólidos. Tenemos el sólido de características cristalinas y el sólido de características amorfas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aparte, digamos, de indicarnos que el cristalino es aquel que tiene un orden establecido, tiene una forma, una geometría regular, definida geométricamente, tridimensionalmente, hay una característica adicional y es que tienen sus enlaces, ¿sí? Son cortos, ¿cierto? O sea, son compactos, ahí que uno que me está diciendo, están enlazados de forma muy próxima, ¿de acuerdo? Y otra característica de los contrarios, es decir, de los sólidos de características amorfas, es que su distanciamiento, sus distancias atómicas son relativamente amplias, ¿cierto? Más grandes. Entonces, en la imagen nosotros podemos visualizar, ¿sí? Nosotros estamos pudiendo visualizar el ejemplo, ¿sí? Vamos a borrar acá algunas cosas que había escrito para volver a iniciarlas. Esto se quedó así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la forma o la forma esquemática de un sólido cristalino, donde si ustedes se dan cuenta, digamos, aquí vemos un patrón que está repetitivo, ¿cierto? Una especie de hexágonos, una forma como de hexágonos
que se repiten de forma continua, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mira acá, digamos, está el otro hexágono, ¿sí? Entonces, cada uno de los puntos que está ahí situados hace referencia, digamos, a la parte de los átomos. Si nos damos cuenta, digamos, esa forma repetitiva establece, digamos, una malla, una especie de malla, una especie de red. Entonces, así es que están configurados los sólidos cristalinos que presentan un orden, ¿sí? Y dentro de ese orden describen una forma geométrica. Y aquí tenemos el ejemplo no cristalino, ¿cierto? O lo mismo que decir amorfo. Si nos damos cuenta, digamos, estos elementos, ¿sí? O estas estructuras que estamos viendo acá, no guardan un patrón definido, ¿cierto? Hay unos elementos que están, por lo menos en este caso acá, está enlazado con 4 puntos hace referencia a este que está acá, los 4 puntos de enlaces. Este tiene un mayor número, ¿sí? No tiene una estructura o un orden geométricamente establecido. Entonces, de esa forma vamos a mencionar que tenemos o estamos relacionando la parte amorfa. Entonces, estamos hablando de la parte amorfa. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Creo que ya nos ha quedado un poco claro de lo que es referente a esta imagen. ¿Alguien había abierto el micrófono? ¿Tenía alguna inquietud? Sí. O sea que cualquier orden que tenga es cristalino, es cristal. Si tiene un orden y describe una geometría definida, ya vamos a ver qué tipo de geometrías existen, es cristalino, ¿sí? Es cristalino. Si no tiene, digamos, un orden y no establece una estructura tridimensional definida, es amorfo. Es de acuerdo. Entonces, jóvenes, vamos a mirar acá en este punto lo relacionado a la definición desde lo que es el sistema cristalino. Entonces, le pido el favor a Luis que nos haga lectura de lo que está en la diapositiva. Luis Rojas, ¿nos escucha? Bueno, parece que Luis tiene algún inconveniente ahí. Mateo. Mateo tampoco está por ahí. Mateo. Nicolás Solano. ¿Quién está por ahí? ¿Juan Carlos? Listo, Juan Carlos, regálanos la lectura de esa diapositiva. Los átomos, iones o moléculas se repiten periódicamente en las 3 direcciones del espacio, ocupando posiciones definidas. Como consecuencia de la distribución interior, poseen forma geométrica exterior definida. Un cristal está considerado como un grupo de átomos que se repiten de forma regular por todo el cuerpo. En cualquier caso, se conservan distancias y ángulos. O sea, básicamente los sistemas cristalinos son aquellos sistemas que están ordenados geométricamente y poseen un sistema de medida, por decirlo así, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Es como un sistema de medida ordenado. Sí, tienes toda la razón. Digamos, ahí hay algunas características. Ya regálame un segundo. Momento. Ahí está la pieza.
Ya un segundo, ya estoy con ustedes. Regálenme un segundo. Listo, jóvenes. Entonces, como sus compañeros lo decían, qué pena ahí. Vamos aquí a algunas cosas de imprevisto. Todos los átomos, como tal, están ordenados. Tienen, digamos, una forma geométricamente que los definen. Yo aquí quiero concentrarme un poco en relación a lo que estaba acá, lo que no me dice acá. Entonces, un cristal está considerado como un grupo de átomos que se repite de forma regular por todo el cuerpo. En cualquier caso, conserva, ojo, entonces a esto quiero que tengamos atención, ya lo vamos a subrayar, distancias y ángulos, ¿de acuerdo? Entonces las distancias y los ángulos van a ser claves en la definición de del sistema cristalino como tal. Entonces, el sistema cristalino es lo que vamos a ver, o lo que ustedes pueden visualizar acá en esta diapositiva, ¿sí? Digamos, aquí está toda esta estructura, ¿cierto? Toda esta estructura está conformada por celdas unidad. En este caso, la celda unidad que visualizamos es un cubo, ¿sí? Un cubo que se repite muchas veces, digamos, dentro de la estructura, ¿sí? Y eso me genera, digamos, lo que es la red cristalina. Entonces, aquí, este cubo que hemos sacado acá, es la celda unidad o la celda unitaria. Esta celda es la que se repite n veces, muchísimas veces, para generar lo que es la red. Entonces, cuando nosotros miramos esta celda unitaria, ¿sí? Esta celda unitaria, podemos visualizar lo siguiente. Voy aquí a permitirme borrar, que haya utilizado esta imagen con antelación. Entonces, quiero simplemente que todos tengamos atención sobre lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Perdón. ¿Me confirman si están visualizando la diapositiva? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, Sí, señor. no me sale el puntero que quería que lo vieran. Ah, ya está acá. Listo. Entonces, aquí tenemos que la celda unitaria va a estar definido por 3 ejes, ¿cierto? Aquí, si nos ubicamos acá sobre este punto que estoy acá señalando, ¿sí? Que sería mi punto de red, que más adelante lo vamos a relacionar con lo que es un átomo. Entonces, este punto tiene 3 ejes, ¿cierto? Está el eje B, el eje A y el eje C, ¿sí? Las 3 coordenadas como tal. Y desde el punto de vista de ángulos, cada uno de estos ejes va a formar el respectivo ángulo, ¿cierto? Entonces, entre ellos van a formar el respectivo ángulo. Entonces, vamos a tener nuestros ángulos alfa, beta y gamma. Entonces, de esta forma podemos nosotros definir lo que es una celda unitaria. Entonces, la celda unidad es la porción más simple de la estructura
que conserva las mismas Baja, revisa, características de la y misma. Es vuelve y decir, va. si yo defino esta red unidad, yo realmente estoy hablando o puedo caracterizar toda la red, ¿sí? Si hablo de esta celda unitaria, puedo garantizar de que estoy hablando de lo que es la red. Entonces, la También celda entró, unitaria es capaz bajó, de revisó y reproducirse volvió por después. traslación durante toda la estructura cristalina. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es en la unidad que se va a repetir muchas veces para constituir la red. Y la celda unitaria yo la puedo definir con estos parámetros, lo que son los parámetros de red. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de red? Los ejes y los Bajó a la ángulos. pieza. Los ejes y los ángulos. Entonces, cuando hablamos de ejes y ángulos, estamos hablando de que tenemos 3 ejes, ¿cierto? El eje A, el eje B, el eje C, y tenemos 3 ángulos como tal, ¿sí? El alfa, el beta y el gamma. Entonces, de esa forma yo puedo generar y hablar y estructurar lo que hace referencia a lo que es la celda unidad. Entonces, muchachos, aquí vamos a mirar en esta diapositiva, ustedes se van a dar cuenta. Profe, Señor. una pregunta, ¿eso de celda unidad es la estructura de algún tipo de metal o es simplemente como un concepto extra del sistema cristalino? No, es un concepto transversal del sistema cristalino, independientemente del tipo de cristalización. Ya vamos a ver que no únicamente... Pero no es como tal la estructura de algún tipo de sistema cristalino. Señor. No es un ejemplo de algún tipo de metal que tenga la característica del sistema cristalino. Sí, claro, es un ejemplo porque, digamos, en este caso estamos hablando del hierro, ¿sí? El hierro tiene una forma cúbica, pero independientemente del ejemplo, aplica para cualquier tipo de celda unitaria. Ya vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, digamos, ahorita, en esta diapositiva que les estoy mostrando acá, los diferentes tipos de sistemas y los diferentes tipos de celda que existen, ¿sí? Entonces, eso que estamos hablando ahí se define bien sea si es cúbica o bien si sea romboédrica. Todos tienen 3 ejes y todos tienen 3 ángulos, ¿sí? Que los van a definir. Entonces, aquí, como su compañero lo mencionó, nos hizo, digamos, la pregunta que nos permite hablar de esto. Entonces, Bravais fue la persona que empezó a estudiar estas celdas unidad, ¿sí? Y, digamos, dentro de lo que estudió, pudo determinar que existen 7 sistemas de cristalización, ¿sí? Está el sistema cúbico, ¿sí? El sistema tetragonal, el sistema romboédrico, el sistema hexagonal, el sistema ortorrómbico, el sistema monoclínico y el sistema triclínico. Entonces existen 7 sistemas, ¿cierto? Pero además de eso, pues Bravais se dio a la tarea de mirar cómo estaban constituidos cada una de estas estructuras cristalinas y llegó a determinar que existen 14 redes, ¿sí? Es decir, 14 formas en las cuales un sólido podría cristalizar. Entonces, por ejemplo, el sistema cúbico puede tener 3 subsistemas: el sistema cúbico simple, el sistema cúbico centrado en las caras y el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces tiene tres formas de cristalización el sistema cúbico. El sistema tetragonal tiene 2, ¿sí? El sistema simple y el sistema centrado en el cuerpo. El romboédrico únicamente tiene uno solo. El hexagonal tiene uno solo. El ortorrómbico, si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3 y 4. El sistema simple, el sistema en bases, el sistema en caras y el sistema en el cuerpo. Tiene 4 subsistemas dentro del sistema ortorrómbico. El sistema monoclínico tiene 2, el simple y el centrado, el ubicado en las bases, y el triclínico únicamente uno solo. Entonces, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Estas son las famosas 14 redes de Bravais, ¿sí? 14 redes de Bravais. Entonces, en este momento
voy a compartirles, voy a dejar de compartir la presentación para visualizar otra cosa que quiero que puedan ver, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Esos tipos de sistemas simple, ¿cómo es? Simple en bases, cara y cuerpo, ¿hay que tenerlos claros o va a ser algún tipo de evaluado o va a estar dentro del tema evaluado? Claro, es decir, es importante tenerlos claros. Claro O que sí, hay sea, que... digamos que puede haber una pregunta, algún tipo de quiz parcial en el que usted nos diga, bueno, según Bravais Lattice, según en el sistema Yo les puedo decir, hexagonal, indíqueme, yo les puedo ¿qué decir, tipo indíqueme de... cuáles son los sistemas de cristalización, ¿sí? O le puedo decir, nómbreme 2 estructuras de Bravais. O sea, ¿Sí? la estructura sería cúbico, tetragonal, rombohídrico, hexagonal. Esos ¿Sí? son los sistemas, son 7 sistemas, ¿cierto? Pero Ok, cada sistema puede tener consigo, digamos, un solo subsistema, ¿sí? Como el caso del hexagonal, ¿cierto? El sistema hexagonal sí, tiene únicamente, es único, ¿cierto? Entonces no tiene subdivisiones, hexagonal es hexagonal, o sea, no tiene otros subsistemas. El cúbico ok. sí lo tiene, ¿cierto? El cúbico está cúbico simple, o si no, o le podemos quitar la palabra simple, sino cúbico, cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en las caras. Tiene 3, ¿sí? Entonces, Ok, la sumatoria de todos los subsistemas, por llamarlos de alguna forma, son 14 y son los que conocen como las 14 redes de Bravais, que están agrupados realmente en 7 sistemas. ¿Sí? ok. Entonces, aquí en este momento les estoy compartiendo, vamos a ver un video que nos va a permitir de forma tridimensional entender un poco mejor toda esta parte de las estructuras de Bravais, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a apoyar en este video de esta persona que, digamos, para darle el mérito de autor, esto no es creado o hecho de mi parte, sino lo tomé ya como material elaborado y lo voy a compartir. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar los sistemas asociados al cúbico, el sistema, está el sistema simple, el centrado en el cuerpo y el centrado en las caras. Cada una de estas esferas hace referencia, digamos, a la posición de los átomos, ¿sí? Pues que por simplicidad y por forma pedagógica, para entender y comprender, pues los asociamos a esferas, pero realmente son átomos. Entonces aquí estamos viendo el sistema cúbico, ¿cierto? El sistema cúbico está conformado por los subsistemas simple, el subsistema Y en cara. centrado en el cuerpo y el centrado en las caras, ¿de acuerdo? ¿Están viendo el video? La verdad sí, muy lento. Bueno, sí, seguramente por la... Sí, profe. Entonces, este es el sistema ortorrómbico, ¿sí? Están los 4 subsistemas como tal. El rombo edérico,
Profe, una pregunta. Listo. Cuéntame. Ya interrumpí el video, vuelvo a... Aquí. Sí, dime. Usted puede poner otra vez la diapositiva donde aparecen los sistemas y las 14 redes, pues para notar cúbico, qué tipo de redes tiene, la celda que es. Sí, voy a compartirles otra vez las diapositivas y ahí vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, ¿listo? Profesor, o sea, digamos, al tener varios, por ejemplo, sistema romboédrico de ese, tener varios juntar forman un elemento cristalino al unirlos. Otra vez, hágame la pregunta para poderla... O sea, por ejemplo, un tipo, digamos un romboédrico, ¿sí? Al unir bastantes de este tipo romboédrico forman un elemento cristalino. Ok, listo, ya entendí. Romboédrico es la celda unitaria, ¿sí? La forma de celda unitaria puede ser romboédrica. Para poder constituir todo el material, yo voy a constituir la red, ¿cierto? La red sería un conjunto de celdas unitarias. Entonces, si el material cristaliza de forma romboédrica, pues voy a tener un conjunto de rombos que van a formar la red como tal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ojo, un material tiene un sistema de cristalización. Es decir, no voy a tener, por ejemplo, un material y voy a tener una mezcla de celdas unitarias. Eso no se da. Es decir, la celda unitaria es única y se repite ella sola, ¿sí? No es que yo voy a tener entonces cúbicos y voy a tener cúbicos centrados en la cara, no. Si son cúbicos simples, las celdas unitarias son cúbicos simples y forman una red de cúbicos simples, ¿de acuerdo? Entonces, en el video vimos de forma tridimensional, digamos, cada uno de estos sistemas y por consiguiente, digamos, cada una de las 14 redes de Bravais. Entonces, aquí vamos a empezar a visualizar cada uno de los sistemas, ¿sí? Entonces, por favor, visualicen esta imagen y empiecen a asimilar cuáles son las diferencias que hay en la imagen, cómo se están definidos los ángulos y cómo están definidos. Profe, ¿se le silenció? O no sé. Profe, no se le oye. Se ñañó. Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Está con nosotros. Yo descarado y que puso eso, ¿no? Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que Mucho loco. que estoy oyendo. Por favor, estamos en clase. La rocola la dejamos para otro día. Entonces, aquí tenemos el sistema de cristalización cúbico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, digamos, los cúbicos sencillos, cúbicos centrados en la cara y el cúbico centrado en el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, el eje A, B y C, todos son iguales. Todos son iguales, ¿cierto? A, B y C, en este caso, tienen el mismo valor, A, ¿cierto? A y A. Todos los tres ejes son iguales. Al igual que los ángulos que forman cada uno de sus respectivos ejes.
todos tienen un valor de 90 grados. Entonces el sistema cúbico cristalino se va a caracterizar porque el eje A, B y C tienen la misma distancia, la misma longitud. Aquí hubiera podido colocar B, Claro, B claro. y B, ¿cierto? Hubiera colocado C, C y C. ¿De acuerdo? Señor, ¿a una pregunta? Entonces, aquí tenemos el sistema cúbico centrado en las caras. Entonces, lo que tenemos acá es nuestro sistema donde podemos visualizar que en cada una de las caras del cubo está ubicado un átomo, ¿cierto? Pero los ejes siguen siendo lo mismo, tienen la misma característica, ¿cierto? Es decir, este eje tiene el mismo valor a este eje y a este eje. Es decir, yo los podría definir con el mismo valor, es decir, A y A. O podría colocar B, B y B, o C, C y C, porque tienen la misma distancia. Los ángulos también. Se van a dar cuenta que el ángulo que forma entre cada uno de los ejes tiene el mismo valor de 90 grados. Entonces, la diferencia entre el sistema cúbico centrado en las caras y el sistema sencillo en relación con sus ejes, con sus ángulos, es ninguno, ¿cierto? La diferencia va a estar en la cantidad de átomos, ¿sí? En este caso de esferas que están ubicados para el caso de las caras en la cara. Aquí están únicamente en los vértices, aquí están en los vértices y en las caras, y aquí hay un eje que está en la parte del cuerpo. Entonces vamos a mirar el sistema tetragonal, ¿sí? El sistema cristalino tetragonal. Si se dan cuenta, en el sistema cristalino tetragonal, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tenemos de diferente? De que hay unos centrados. Bueno, hay uno que es el tetragonal simple o sencillo y el otro centrado en el cuerpo, pero en relación a los ejes y los ángulos, ¿qué tenemos acá? En comparación con el sistema simple. Ah, que sí es diferente No, no hay nada diferente en los ángulos. Pues Sí, uno va a hacer la cantidad de es más átomos, largo. ¿no? Listo. En la parte de los ángulos, ¿qué sucede? No hay ninguna diferencia. En los ángulos no hay diferencia. En los ejes. Sí, unos más. Ok, en los ejes sí, ¿cierto? Voy a tener dos ejes que son iguales y un eje que va a ser diferente. Entonces tengo el eje A, que es igual al eje B, por eso lo escribo como A y A, ¿cierto? O podría colocar B y B, no importa, digamos, aquí la letra que utilicemos. Lo que sí podemos asociar es que este eje C sí es diferente comparado con los otros dos. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia va a estar ahí. Miremos entonces acá el sistema cristalino ortorrómbico. ¿Qué podemos decir del sistema cristalino ortorrómbico? ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Por favor, si vamos a hablar, lo abrimos. ¿Qué pasa con los ejes? Todos son diferentes, ¿no? Todos los ejes son diferentes, ¿cierto? Tanto el eje B como el eje A como el eje C son diferentes. ¿Y los ángulos cómo son? Los ángulos ¿cómo son? Iguales. Son iguales. ¿Cierto? Son iguales. Son iguales. Entonces, aquí podemos visualizar que en el sistema cristalino ortorrómbico la característica es que todos los ejes son diferentes, pero se mantienen los mismos ángulos. Miremos acá el hexagonal. En el hexagonal, ¿qué sucede? Tenemos dos ejes que son iguales, ¿cierto? Un eje que es diferente y ojo, aquí ya empezamos a variar la parte de los ángulos. Vamos a tener dos ángulos que tienen el mismo valor, que es 90, y vamos a tener un tercer ángulo, que es el alfa, que tiene un valor de 120 grados. Aquí en el sistema monoclínico, entonces en el sistema monoclínico, ¿qué tenemos? A, B y C, todos los tres ejes son diferentes, y los ángulos, mire que el ángulo alfa, el ángulo gamma, ¿sí? Son de 90 grados y tenemos el ángulo beta diferente. Aquí el sistema cristalino como tal, el A, el B y el C, tienen diferente y todos los ángulos son diferentes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me estamos escuchando? Profe, cuando digamos habla del eje A,
El ángulo A, ¿cuál sería? O sea, el ángulo... Sí, el ángulo A. Y no se le escucha. Aquí nos estamos dando cuenta que hay diferencia entre los ejes, todos los ejes son diferentes y todos los ángulos son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues es un poco ya lo que hemos visto en relación a la parte de los amorfos. Entonces, ya hemos dicho que los amorfos no tienen ninguna fórmula, ninguna forma o una estructura geométricamente definida, ¿sí? No tienen una forma como tal. Aquí vamos a mirar la parte del resumen de lo que estamos visualizando acá. Entonces, les voy a pedir el favor que uno haga la lectura y generen entre ustedes una discusión sobre qué entienden sobre cada uno de los párrafos y yo al final hago la intervención, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar para que, por ejemplo, vamos, Adriana Panador, ¿está? Adrián, Anderson Rey. Ya, Adrián ya no se escuchó, listo. Adrián, ¿ves la diapositiva? Sí, señor. Listo, nos regala la lectura de la diapositiva y vamos a empezar a hacer una discusión entre ustedes relacionada con la parte del tema y yo hago la intervención para cerrar esta diapositiva. ¿Listo? Resumen. Existen dos tipos de disposición de los átomos en estado sólido: ordenado cristalina y desordenada o amorfa. La distribución atómica en los sólidos cristalinos puede describirse como una red de líneas llamada red cristalina. La celda unidad es la porción más simple de la estructura cristalina que conserva las características principales de la misma. Existen 7 sistemas cristalinos distintos basados en la longitud de las aristas y los ángulos de la celda unidad. Existen un total de 14 celdas unidad distintas basadas en la distribución interna de los átomos. ¿Aló? Bueno, vuelva a leer otra vez. ¿De nuevo? A ver, existen dos tipos de disposición de los átomos en estado sólido: ordenada o cristalina y de desorden o amorfa. Hay que interpretan, como dicen. Pues que existen dos tipos de estados sólidos. Comprendemos pues que hay una ordenada cristalina y la otra ya de desorden o amorfa. Serían, como dicen, los estados sólidos. Aquí generalmente por Lectura literal. Exacto. Ahora, la distribución atómica en los sólidos cristalinos puede describirse como una red de líneas llamada red cristalina. Uy, eso sí, ¿cómo es? ¿Qué pasó, jóvenes? No los escucho. La segunda. Ya La leyeron, profe. distribución atómica de los cristalinos puede describirse como una Bueno, red de jóvenes, líneas entonces, llamada red cristalina. aquí la primera es lo que ya habíamos iniciado, digamos, en la parte de nuestra clase, ¿cierto? Habíamos mencionado que existen dos tipos o formas de cómo los sólidos están presentes, ¿cierto? Entonces, en forma ordenada y en forma desordenada o amorfa. Entonces, eso no tiene, digamos, digamos, mayor explicación, ¿cierto? Ya sabemos que la forma en que se distribuyen cuando son cristalinos es formando redes, ¿sí? Es decir, la forma en que se generan, digamos,
estas estructuras cristalinas en los sólidos forman redes. Por ende, las redes ya sabemos que las podemos clasificar o las podemos organizar o visualizar desde el punto de vista de la unidad que se repite. La unidad que se repite es la celda unitaria, ¿de acuerdo? Y la celda unitaria, si yo soy capaz de describir la celda unitaria, realmente yo estoy describiendo la red. Ya sabemos que la celda unitaria está caracterizada por ejes y por ángulos. Y ya sé que dependiendo, digamos, cómo están esos ejes, voy a saber si tengo una estructura cúbica o una estructura hexagonal o una estructura romboédrica, ¿cierto? Coordinando los ejes, revisando los ejes y los ángulos respectivamente, ¿cierto? En la parte de los sistemas cristalinos ya definimos que tenemos 7 sistemas cristalinos, ¿cierto? Vamos a mencionarlos. Si se me escapa uno, ustedes me ayudan. Entonces está el cúbico, ¿cierto? Está el tetragonal, está el ortorrómbico, el hexagonal, ¿sí? El romboédrico, el triclínico. ¿Cuál me faltó? ¿Quién me ayuda? Monoclínico, pues sí, yo no sé. El triclínico. Bueno, son Sí, 7, ¿cierto? Ya lo había mencionado. Quiero otra vez. Entonces, nos vamos otra vez a mencionarlo. Cúbico, ¿cierto? Tetragonal, ortorrómbico, ¿sí? Ortorrómbico, hexagonal, monoclínico. ¿Cuál otro dos? ¿Me faltan 2? ¿Cuál? Triclínico, Triclínico y romboédrico. y romboédrico. Ok. Entonces, esos 7 son los sistemas de cristalización. Y ya sabemos que esos sistemas de cristalización, como tal, va a albergar o va a contener, como tal lo que es o lo que hace referencia a las 14 celdas unitarias o redes de Bravais. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna inquietud, muchachos? Quiero decir que, digamos, parte de este material ha sido con el apoyo de lo que fue la Universidad Politécnica Valencia. Entonces yo tomé, digamos, ahí unos elementos para hacer la presentación. Entonces, desde el punto de vista de derechos de autor, hay que hacer la mención. Entonces, no, o sea, hasta aquí solamente es como el tema de sistema cristalino, ¿cierto? Todavía no he empezado con el sistema amorfo. No, nos vamos a concentrar en el sistema cristalino. En el sistema amorfo simplemente queda, digamos, entendiendo qué es amorfo, que tienen desórdenes, y nos interesa saber la parte cristalina porque las formas cristalinas es lo que nos permite entender por qué, por ejemplo, los metales conducen térmicamente, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar a hablar cosas o en detalle de lo amorfo porque no nos aportan. Profe, ¿usted nos pasa las diapositivas? Las diapositivas y el video de la clase, claro que sí. Entonces, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? Bastante. Profesor, y eso que las de usted la nos va a clase pasar también. La de la clase pasada ya les envié el video con el link a través de su compañero, les envié el link como tal. ¿Se no ha mandado nada, profe? El compañero no ha enviado nada. Grupo. Profesor. A la mierda, Nicolás, yo mandé eso al grupo. Ah, bueno, va a mirar. Listo, ahí está Jefferson defendiendo su tarea. Bueno, jóvenes, profe, ahora entonces, Profe. señor. Profesor. Dígame. ¿El parcial del segundo corte solamente va a ser teoría? Pues el tema que vamos a desarrollar, hay teoría y hay unos ejercicios que vamos a empezar a mirarlos. Todavía estamos apenas retomando tema del segundo, ¿no? Lo que vimos, la parte de materiales, y todavía nos falta parte de la temática del segundo. Entonces no se apaven todavía por el parcial del segundo. Profe. Señor. Bueno. Los cristalinos pueden llegar a ser más duros o más suaves que los amorfos, nada más por ser así. O sea, sí, es decir, nos vamos a dar cuenta que el hecho de ser cristalino y tener una estructura ordenada y organizada les permite tener unas características y propiedades particulares.
entre esas puede estar la dureza, ¿sí? Entre esas puede estar la parte que son conductores de electricidad, entre eso está la parte relacionada con la parte que pueden transmitir el calor. Entre eso O sea, está la respuesta de por qué unos materiales son mecánicamente más resistentes que otros, ¿sí? A eso se debe, a que estos sistemas que tienen esas características realmente son cristalinos y tienen alguna estructura de cristalización que les permite tener, digamos, esa respuesta mecánica, térmica, eléctrica, como tal, ¿de acuerdo? listo, profe. Vamos a continuar aquí. Entonces voy a compartirles acá una imagen, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro sistema cúbico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema cúbico? Vamos a mirar y empezar a hablar de algunas características asociadas a lo que es los sistemas de cristalización, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, estos puntos que están acá ubicados, estas esferas que están ubicadas en los vértices, hacen referencia, digamos, a la estructura de un átomo. Eso sería, digamos, como si fuera los átomos que constituyen, digamos, esta celda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede, digamos, con este sistema cúbico? Con este sistema cúbico simple. Este átomo que está acá, ¿cierto? Si yo quisiera mirar acá, este átomo va a estar también compartido con la celda que está acá, ¿cierto? Aquí al lado, donde yo he colocado este eje, voy a tener otra celda, ¿cierto? Aquí voy a tener otra celda de frente a ustedes, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener, por este lado va a tener otra celda, aquí otra celda, aquí otra celda y aquí esta otra celda, ¿cierto? Y encima de esta también va a estar una celda, otra celda, otra celda y otra celda. Es decir, que este átomo como tal va a estar compartido ¿para cuántas celdas? Para 1, 2, 3. ¿Para 3? 1, Para 2. ¿Quién da más? 5. Para 5. Ojo, vamos a tener, sobre este plano vamos a tener esta celda que sería una, ¿cierto? 4. Aquí vamos a tener al lado otra, ¿cierto? 6. Esta va a tener acá Sí. otra acá y aquí va a tener otra. Ya van 4, ¿cierto? Ahora Sí. vamos a mirar en la parte de arriba. Este átomo va a estar compartido con la celda de acá, con esta celda de acá, con esta celda de acá, con esta celda de acá, ¿de acuerdo? Espérenme un segundo y les muestro con otra figura eso de lo que estoy hablando. Un segundo. Por eso la imagen se le da un poquito como lenta. Sí. Aquí estoy trayendo, digamos, esto es, digamos, este cubo, digamos que esta sería, digamos, la celda unitaria, ¿cierto? Esto sería el equivalente a lo que estoy mostrándoles aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Esta esquina de acá, ¿cierto? Esta esfera que va a estar acá, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. O sea, básicamente en cada cara del cubo va a haber una celda. O sea, serían 6 celdas. Sí, claro, mire, entonces aquí ya estoy colocando al lado para saber cuántos están aquí enlazados, ¿cierto? Entonces por aquí ya tengo la primera 4 unidades que están asociadas a este punto. ¿Sí? A este punto de red, ¿cierto? Aquí, a este punto de red. Pero este punto de red también va a tener acá encima otra, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo aquí podría colocar otra, de tal manera que al final ese punto de red me va a quedar convertido ¿en qué? En esta estructura, ¿cierto? En esta estructura que tiene que está compartiendo 1, 2, 3, 4, ¿cierto?
4 en la parte de arriba, porque estamos analizando este punto que está ubicado acá, que es como si yo les dijera, mire, este punto de la esquina, ¿sí? Entonces, realmente ese átomo está compartido con ¿cuántas celdas? ¿Para cuántas celdas? 6. 6. ¿Cuántas? 6. Mire las que quité. 7. Aquí. ¿Por qué 7? Y con el 4. Porque si es un solo átomo, o sea, tendría 2, 3 abajo, más 3 y con la que, y la de él, ¿qué? es Tiene que contar la que, 3 en la que cubos está él. y arriba irían 4. Arriba van 4 y abajo ¿cuántas son? 3. ¿Por qué 3? 8 serían. Ajá, ¿quién dijo el número? O sea, se cuenta 8. también el cubo. Claro, está se cuenta el donde está el mismo. Ah, ok. O sea, ese átomo compartiría 8 celdas. Ese átomo compartiría 8 celdas. Muy bien, 8 celdas. Entonces, quiere decir que ese punto, si está compartido para 8 celdas, ¿cuánta parte sería para él mismo? ¿Cuánto sería? 4. ¿Por qué si es 8? ¿Cuánto sería? Si está compartido para 8, entonces ¿cuánto sería para él? ¿Qué fraccionario? Estamos hablando del fraccionario. ¿Qué fraccionario sería? ¿Un qué? Un octavo. Un octavo, ¿cierto? Un octavo. ¿De acuerdo? Ahora voy a compartir un archivo para organizar lo que es el tablero y seguir hablando de lo que les quiero mostrar. Dáleme un segundo. Listo. Entonces, ahora vamos a empezar. Ya están viendo están viendo, digamos, el tablero, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar de las características asociadas a la celda unitaria, ¿sí? Entonces, la celda unitaria, lo primero que vamos a hablar, y quiero que ustedes lo visualicen, es lo referente a la primera característica, que es el número de átomos por celda unitaria. Entonces, en el sistema cúbico simple, que fue el que tratamos de visualizar con los cubitos y con las figuras, nos dimos cuenta que tenemos, en un sistema cúbico simple, tenemos un octavo que comparte ese átomo, ¿cierto? O esa esquina, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? Estamos mirando acá. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta esquina está compartida para 8 celdas, ¿cierto? Que realmente el aporte que tiene este átomo es de un octavo, ¿sí? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántas esquinas tenemos así, igualitas? Una, ¿cierto? 2, 3, 4 por este lado, ¿cierto? 4. Y abajo tenemos ¿cuántas? Las mismas 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Es decir, ¿cuántas esquinas tiene el cubo? 8. 8. Tenemos 8 esquinas, ¿cierto? Y cada esquina aporta un octavo. Entonces, si yo multiplico el aporte de cada esquina y el número de esquinas, ¿cuánto me da? 8/64. 8/64. ¿Por qué? 8. Se multiplican, serían 8 esquinas, por cada esquina aporta 8 celdas, ¿no? No estamos hablando de las celdas, estamos hablando del aporte de este punto de red. Este punto de red, ¿cuánto le pertenece a esta celda? ¿Cuánto le pertenece? ¿Un octavo? Un octavo. Un octavo, ¿cierto? Un octavo. Y tengo 8 esquinas, entonces, netamente, ¿cuántos puntos de red tengo? 8. Netos. 8 octavos. 8. 8 octavos
8 octavos, muy Siete. bien. ¿Y 8 octavos cuánto es? 7. ¿Por qué 7? Uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas. 1. Es correcto, ¿cierto? 8 esquinas por 1 octavo me da 8 octavos. 8 octavos es igual a ¿qué? 8 sobre 8. 1. 1. Entonces, la celda cúbica simple, como tal, tiene un aporte neto de puntos de red de 1. Y eso es lo que estamos visualizando acá, ¿cierto? Profe, pero ¿qué vendría siendo una celda? Señor, ¿Qué vendría siendo una celda? O sea, una celda es la unidad que se repite, la celda unitaria. ¿Sí? El cubo. ¿Sí me entienden? O sea, digamos, o sea, si hay 2 celdas, hay 2 cubos. Exactamente, si hay 2 celdas son 2 cubos, pero recuerde que nosotros vamos a empezar a hablar únicamente de la celda unitaria y a la celda unitaria es la que le vamos a dar todas las características porque sabemos que si explicamos una celda unitaria, el resto se explican de la misma forma, ¿cierto? O sea, el material está constituido de una red, ¿sí? Y la red está constituida de celdas unitarias. Entonces, cuando nosotros hablamos de una celda, es la unidad que se va a repetir n veces en ese sistema. Entonces, una celda unitaria de tipo cúbica simple tiene la cantidad de átomos igual a un punto de red o a un átomo por red, por celda unitaria. Donde nosotros visualizamos, ya les comparto entonces la imagen de nuestro tablero. ¿Listo? Entonces, aquí en el tablero podemos visualizar que tenemos en la celda unitaria del sistema cúbico, ¿cierto? Vamos a colocar acá en texto que esto hace referencia al sistema cúbico simple, ¿sí? Nuestro sistema cúbico simple, como tal, ¿qué sucede? Tiene un cuarto que aporta cada esfera y tiene 8 esquinas, por lo tanto tiene, ¿cuántas? Netamente tiene ¿qué? Un punto de red por celda unitaria, lo que quiere decir que tiene un átomo por celda unitaria. ¿Queda claro lo que acabamos de hablar, de lo que estamos haciendo? Por favor, los escucho. Sí, ¿Queda claro? Más o menos. Bueno, vamos a fortalecerlo acá con la siguiente. Sí, profe. Listo, vamos a mirar entonces si me hice explicar, si fui claro. Vamos a dar entonces acá el siguiente. Espera, voy a hacer un recorte. Entonces, muchachos, ¿aquí qué tengo? ¿Qué acabé de pegar? ¿Qué ven ahí? Lo que acabé de colocar en el tablero. Una celda. Una celda. ¿Qué tipo de celda es? Cúbica. ¿Cúbica qué? Cúbica. Centrada. Simple. Cúbica. ¿Simple? Cúbica centrada. Centrada en el centrada. cuerpo, ¿cierto? Listo, muchachos. Ahora les voy a preguntar. El mismo análisis que hicimos con el sistema cúbico simple. ¿Cuántos puntos de red, cierto? Es decir, ¿cuántos puntos de red netos tiene el sistema cúbico centrado en el cuerpo? 8. 8. 9. ¿Por qué 8? ¿Por qué 9? Netos. Porque el centrado no conecta, ¿no? Señor. 1. Porque el centrado no conecta, ¿no? Pues no sé. Dígame valores. Alguien me dijo 8, ¿quién más? Otro dijo 9.
Pues 8 o 9. Bueno, vamos a analizarlo. Entonces veo que vamos a analizarlo a ver para poderlo entender. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? ¿Qué es el sistema cúbico centrado en el cuerpo? El sistema cúbico centrado en el cuerpo es ¿qué? El mismo, ¿cierto? Que el cúbico simple, lo único es que dentro del cubo, ¿cierto? Dentro del cubo hay un punto de red totalmente para esa celda. ¿Sí? Voy a ir acá a mi cubo, lo tengo acá a mi mano, ¿cierto? El sistema cúbico centrado en el cuerpo va a ser ¿qué? Este cubo, que es el mismo cúbico simple, ¿sí lo ven ahí? Y va a tener, ¿quién? Un punto de red dentro de la celda unitaria, ¿cierto? Sí. Entonces, dentro de la celda unitaria como tal ya hay uno completamente, ¿cierto? Y aquí en el sistema cúbico simple, ¿cuántos habían netos? 8. 8. ¿Por qué 8? Profe, 4 arriba y 4 abajo. Sí, por eso, pero cada una de estas esquinas está comprometida para los... ¿Ah? 1/8. 1/8. ¿Y cuántas esquinas hay? Cada uno tiene con 1/8. O sea que hay uno. Hay uno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya todos la cogieron? Sí. Hay uno realmente, ¿cierto? Porque listo, hay 8 esquinas, pero cada uno de estos átomos aporta 1/8 a la red. Entonces quiere decir que el sistema simple tiene un átomo o un punto de red por celda. Esto es una celda, ¿no? Una celda por celda. Entonces, el sistema cúbico simple. El sistema cúbico centrado en el cuerpo, entonces, ¿cuántos tendría? Tendría 9. Esto. No, 1 y el que está ahí metido. 2. Entonces, ¿cuánto? 1 y 1/8. Ojo, Uno el y que uno. dijo, mire, ¿cuántos hay acá? ¿Cuántos netos hay acá? Netos. 1. Uno, ¿cierto? Ya sabemos todos por qué. Y si tiene uno dentro de la celda, ¿cuántos tendría? 2. 2, ¿cierto? Este que está sea, acá. el centrado conecta con con otras celdas. Ojo, el que está dentro de la celda es únicamente para la celda, porque él está dentro de la celda, ¿cierto? Entonces, es uno, el aporte que tiene este, y uno que tiene como tal de la celda unitaria simple, ¿sí? Entonces, tiene 1 y 1. 2. Me quedó 2. bien, ¿sí? Claro que sí, le quedó bien. Entonces, tenemos que el sistema cúbico centrado en el cuerpo tiene 2 puntos de red por cada celda. Es decir, si estamos hablando que el punto de red son átomos, entonces vamos a decir que tiene 2 átomos por celda unitaria. ¿De acuerdo? Profe, y si en vez de la bolita esa no estuviera adentro, sino ahí mismo en la línea de la celda, ¿sí? Vamos para allá, entonces. Muy buena pregunta. Entonces vamos a hacer el sistema cúbico centrado en las caras. Vamos a hacer ese. Ya ustedes con mayor precisión y comprensión de lo que acabamos de hacer. Entonces voy a compartirles pantalla en relación al tablero que estamos trabajando. ¿Listo? O sea, digamos, entre más tenga átomos, más va a estar conectado a las otras, ¿cómo se llama? Las otras celdas. Ojo, más que hablar de conectados, es que tenemos que tener claridad si cada átomo hace parte todo para la misma celda, o si ese átomo está compartido con las celdas vecinas, ¿cierto? Ya miramos que en la parte del sistema cúbico simple, cada uno de estos puntos, ¿sí? Cada uno de estos puntos que estoy haciendo aquí circunferencia, cada uno de estos puntos va a estar de una u otra forma compartido, ¿cierto? Para las celdas que están al lado de él, en el sistema cúbico simple, ¿cierto? Pero, estas ahí van a estar compartidos. Esas 8 solo conforman una celda, ¿no? Esas solo aportan 1 para esa celda, porque realmente cada esquina
cada esquina es un cuarto, ¿sí? En el sistema cúbico simple. Sin embargo, ya sabemos que en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, esta que estoy encerrando en otro color, un color estilo fucsia o rojo, esa está dentro dentro del cubo, ¿cierto? Entonces, esa que está dentro del cubo es únicamente para esa celda. No tiene forma de estar compartida con otra celda porque está dentro del cubo. Por eso es que la contamos toda para esa celda y no la contamos de forma fraccionada como la parte de las esquinas. Entonces, por eso es que el sistema cúbico centrado en el cuerpo tiene 2 puntos de red por celda unitaria, es decir, 2 átomos netos. Ojo, hay que entender que estamos hablando de netos, ¿sí? Netos. Entonces, en el mismo sentido, ya como estamos comprendiendo, dígame cuántos puntos de red estarían asociados para este sistema cúbico, ¿sí? Centrado en las caras. Para este sistema cúbico centrado en las caras. ¿Cuántos puntos de red? ¿Cuántos puntos de red? 5. Bueno, por aquí dice 5. Vamos a mirar entonces un poco con mi ejemplo visual. Ya me están viendo acá. Listo, aquí tengo, mire, aquí tengo mi cubo, ¿cierto? Mire, aquí tengo mi esfera. Esta es una cara, ¿cierto? Esta que ven acá es una cara. Esta cara, en cada cara... No se ve. No se ve nada, profe. ¿Aquí no me están viendo? No. ¿Qué pasa? Aquí tengo activada la cámara. ¿No ven el cubo? No, nada, no, profe. Sí, no se ve nada. ¿Sí? No, Pero de pronto es por la conectividad. ¿Sí me están viendo mi cara? No, al fondo. Internet todo listo. No, yo no lo veo. Yo tampoco. yo sí lo veo. Bueno, entonces volvamos entonces mejor al tablero para que seguramente la parte del video consume más a banda ancha. Y entonces voy a compartirles el tablero. Entonces, ¿qué sucede acá, muchachos? Entonces, aquí voy a tratar de dibujar. ¿El tablero ya lo están viendo ahora sí? Ya, profe. Listo. Aquí voy a dibujar una cara de mi cubo, ¿cierto? Voy a mirar si aquí tengo forma de tener una... Ojo. En esa cara de mi cubo, ¿sí? Un segundo. Un segundo. Listo. Aquí, perdón. ¿Listo? Entonces, ya ven acá entonces la cara del cubo, ¿cierto? Sí. Entonces, en la cara del cubo, aquí tenemos en cada una de nuestras aristas, tenemos nuestros átomos. ¿Sí? Entonces, y aquí vamos a tener en esta cara, vamos a tener un átomo, ¿cierto? Este átomo va a estar compartido ¿para cuántas celdas? El que está en la cara. Para ninguna. Para ninguna, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque está adentro, ¿no? Para una, ¿no? No, está en la cara, está ubicado en la cara, en el plano de la cara. Para una. ¿Para una sola? ¿Y el del lado? Ojo. Para dos. Para uno. Para dos celdas. Para las caras, 6. Tiene 6 caras, ¿cierto? En cada cara está ubicado un punto de red, Sí. pero ese punto de red está compartiéndolo para 2 celdas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí me copian? Sí. No. No, vamos a ver. Voy a activar otra vez la cámara.
A ver si me pueden ver. ¿Me ven? Ya. No. ¿Sí? Bueno. Sí. Ya. Entonces, para los que me ven, entonces aquí tengo mi celda cúbica, ¿cierto? Simple, con sus ejes. Aquí voy a colocar, si lo ven acá, en la cara voy a colocar acá mi eje, mi otro punto de red. ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Este punto de red, ¿cierto? Va a compartir este punto de red para la celda que yo tengo, ¿cierto? Y para la que le estaría aquí al lado de mí, aquí al lado donde yo pongo mi cara. ¿Sí? Ahí estaría. Entonces, este punto de red realmente está compartido para dos celdas. ¿Sí? De acuerdo. Mirándolo acá con este esquemático. Vamos a hacer referencia aquí en digamos que el 3 sería, digamos, mi celda, ¿cierto? Mi punto de red. Entonces, si yo pudiera meter esta esfera, la mitad de esta esfera quedaría para este cubo y la otra mitad quedaría para este cubo, ¿cierto? Entonces, los puntos de red que están ubicados en cada cara del cubo va a estar compartida con la celda al lado, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas caras tiene el cubo? 4. ¿Cuántas caras? 1, 6. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, y en cada cara va a estar así, vamos a tener un punto de red, ¿cierto? Pero realmente no va a ser completo para ella, ¿cierto? ¿Cuánto le va a pertenecer a esta celda? Un medio. Un medio, ¿cierto? Y si tenemos 6 caras, entonces, en total, ¿cuánto sería el aporte de los átomos que están asociados a las caras? 3. Muy bien, 3, ¿cierto? 3 por cada, 3 por las 6 caras, ¿de acuerdo? Sí. Y tenemos ¿cuánto por el sistema base? Por el sistema base, ¿cuánto tenemos? 1, ¿cierto? Entonces le hago la pregunta, ¿cuántos puntos de red y cuántos átomos estarían asociados a nuestro sistema cúbico centrado en las caras? 4. 4, ¿cierto? Muy bien. ¿De dónde salen esos 4, por favor? Pues de las 6 caras salen 3, o sea, como al ser 1,5 por cada una, pues, o sea, 1,5 por cada una, pues serían 3. Y de los Exacto, otros, el aporte 8. de las caras serían 3 y el aporte de la celda base sería 1, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Todos vamos ahí? ¿Sí? Por favor, me confirman, porque en la medida que no entendamos esto, no vamos a poder seguir entendiendo lo que viene. ¿Sí? Los escucho, por favor, los que no han hablado. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá? 4, Señor. ¿Por qué 3 y no 4? ¿Por qué 3 y no 4? ¿Cómo es la pregunta? O sea, hay 4 caras. Hay 6 caras. No, sí. El cubo tiene 6 caras, ¿cierto? Póngale una esfera, es decir, un punto de red a cada cara. Es decir, en cada cara tendríamos un punto de red, ¿sí? Es decir, tendríamos 6 puntos de red ubicados en la cara. Lo que sucede es que cada cara, al lado de ella, esa misma cara hace parte de la otra celda. Entonces, por eso es que cada cara me aporta realmente medio punto de red. Como tengo medio punto de red y tengo 6 caras, digo que 6 por un medio sería 3. 3 puntos de red por la cara. Y tengo una de las 8 esquinas, por las 8 esquinas, entonces 3 más 1, 4. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en este resumen que les acabo de colocar en el tablero. Entonces, el sistema cúbico simple, ¿sí? El sistema cúbico simple tiene ¿qué? Una, muy bien. El sistema cúbico centrado en el cuerpo, ¿cuántas tiene? 2. 2, que viene de las, ¿cierto? Del 1 que me da las 8 esquinas por un octavo, más la que tiene en el centro me da 2, muy bien. Y el sistema cúbico centrado en las caras tiene 4. 4, ¿cierto? 4. El aporte que me da
el sistema base, es decir, el sistema de las esquinas, y los puntos de red que me da las caras, ¿sí? 6 caras por un medio, 3 sería. Entonces, 1 más 3 me da el valor de las 4, ¿de acuerdo? El valor de 4 átomos por las celdas, ¿de acuerdo? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? ¿Escucho ahí una interferencia? Cuando da dos, ¿cómo es que se llama eso? Centrada. Cuando da 2. Aquí, esta, mira. La que estás viendo acá, mire, aquí me dice que es la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. ¿Sí? Centrado en el cubo, vea. ¿Sí? ¿Sí la ves? Ajá. Entonces, centrado en el cuerpo me da 2, siempre me da 1, y centrado en las caras me da 4. Listo, entonces vamos a escribir eso porque de pronto aquí no se está visualizando. Entonces, este sería el simple. El simple. Profe, pero una pregunta, me confundí. ¿S1 y S2 es de átomos o qué? Nosotros lo llamamos puntos de red, pero lo vamos a asimilar con átomos, claro que sí, porque lo que O sea, están sería, en la simple sería un punto de red. Un punto de red neto. Sería 2 puntos de red. Netos. Y en el centrado serían 4 puntos de red. Volvamos otra vez. ¿En el simple cuánto? Un punto de red. Ok, en el centrado en el cuerpo. 2. 2 puntos de red, ¿cierto? Y en el centrado en las caras. 4. 4, muy bien. Eso es. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué qué? No, pues que, o sea, él dice eso, pero no sabe no sabe dónde salen. No, sí sé dónde salen. Lo que no sabía era si estábamos hablando directamente de átomos o de puntos de red, ya. Que como lo plantean así solamente como que 1, 2 y 4, no, o sea, la idea es darle referencia a algo. O sea, ¿qué se está contando con eso? Esa era mi duda. ¿Para todos es claro? ¿De dónde salió que el sistema cúbico simple tiene el valor de 1, que el sistema cúbico centrado en el cuerpo tiene el valor de 2 y el sistema cúbico centrado en las caras tiene el valor de 4? ¿Sí? Señor. Digamos, el sistema cúbico centrado en las caras tuviera dos por cada cara. 2 por cada cara, no, porque eso no va a existir. ¿No va a existir? No va a existir porque mire cómo está acá. Aquí tenemos nosotros el sistema cúbico centrado en las caras. ¿Sí ves? Sí. Puedes visualizar acá. Mire que en esta cara cuántos átomos, cuántos puntos de red hay. En esta cara, ¿cuántos puntos ves? Pero, profe, es que no lo escucho bien. En esta cara, ¿cuántos puntos de red ves? En el que estoy encerrando en color azul. 1, ¿cierto? Pero ojo, hay 1, ¿cierto? Pero encima de él, aquí, es decir, si yo quisiera dibujar acá, bueno, aquí me queda difícil para dibujar, pero si yo quisiera acá colocar la otra celda, ¿sí la pilla? Sí. Aquí estoy tratando de dibujar con la dificultad la otra celda, ¿cierto? Entonces, mire que esta cara hace parte de esta celda y de esta que estoy dibujando en la parte de arriba. Quiere decir que este punto de... ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué? Que parece en ese cubo que hubieran 3 puntos en una sola cara. ¿Sí me hago entender? Como si hubieran 3 atrás y 3 adelante. Así, pero esa es la proyección desde el punto de vista de la imagen. Geometría descriptiva. Pero... Este punto es de esta cara, este punto que está al fondo es de la, valga la redundancia, de la cara que está al fondo, este punto que está acá es de la parte superior, ¿sí? Es decir, ahí llegamos desde el punto de vista de la proyección, ¿sí? Por eso yo les mostraba mi esquemático que sí lo tengo tridimensionalmente.
¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Mire, Ese aquí está profe mi forma Ya. tridimensional, mi cúbico simple. Y aquí entonces, mire, estoy colocando en esta cara, ¿sí? En esta cara estoy colocando la esfera. Entonces, si lo quisiera colocar con esta forma acá, estaría, mire, aquí tengo en mi cara, en esta cara tengo el átomo. Y este átomo o este punto de red se va a compartir con la celda que está aquí adelante. Bueno, yo creo que ya Profe. más o menos. Profe, Cuénteme. o sea que por teoría solamente debe haber uno en cada cara. ¿Por teoría? No, por Sí. teoría no. Por lo que lo estamos viendo. Hay uno en Por la naturaleza. el sistema centrado en las caras me está mostrando que en la celda cúbica centrada en las caras está ubicado en la cara un solo punto, ¿cierto? Pero ese Sí. punto lo comparte con la celda que está al lado. Entonces, cuando yo hablo de cuánto es el aporte neto de un punto por cada cara, es de un medio, ¿sí? Es de un medio. Sí, obvio. ¿Qué es lo que está acá? Un medio. Pero como yo tengo 6 caras en el cubo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se multiplica por 6. 6 caras por un medio me da 3, que es lo que yo tengo acá, mírelo. 3. Ajá. Y yo tengo el aporte de 1 en relación a lo que me aporta cada una de las esquinas, ¿cierto? Porque tengo 8 Sí. esquinas, pero cada punto de la esquina es 1/8. Entonces, en total tengo 4. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, lo escucho. Profe, y por lo menos donde no fueran 6, por lo menos que usted dijo que las 6 caras se dividían por un medio, ¿no? Y Sí. eso da igual a 3, y donde no sea 6 caras, donde tenga más, igualmente se divide por la mitad, cada cara, No como va a por tener decir más. así. Pero en el sistema cúbico sería únicamente 6. ¿Sí? Sí, pero yo donde sea en otro, por lo menos un hexágono o algo así. No hay Un más. hexágono, pero en el hexágono no tiene, ¿se acuerda que el hexágono únicamente está en la estructura de cristalización hexagonal simple? Ah, sí, 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 sí. Sí. Profe, y si está encima una celda así como la que usted dibujó ahorita, ¿En dónde? o sea, si está una celda encima de la otra, así como la que usted estaba dibujando ahorita, Sí, que eso es, Siempre va a ¿qué pasa? estar así. y fuera, o sea, por cara otra, o sea, bueno, un circulito de esos, ¿cómo se haría entonces? ¿Lo mismo? ¿Por cuánto se divide el...? Aquí, aquí tengo otra. Otra, Aquí arriba en otra, y la al lado fondo otra. tengo otra, aquí tengo otra, ¿cierto? Aquí tengo otro, ¿sí? Y aquí al frente dibujaría otro. Pero la de abajo está compartiendo dos, ¿no? Claro, y aquí, Uy, pero acuérdense eso que aquí, mire, aquí también habrá otra celda, ¿cierto? Aquí también habrá otra celda unitaria, ¿cierto? Entonces, este estaría compartiéndolo también. Es decir, Por eso, cada cara va a estar siempre va apenas a tener medio, porque el otro medio va a ser del vecino, ¿sí? Ujú, sí. Es como si nosotros nos ubicáramos en un cuarto de nuestra casa, de nuestra habitación, ¿cierto? Y tuviéramos una pared, ¿sí? Y en medio de la pared, es decir, cuando yo quisiera, digamos, hacer el análisis de dos cuartos que están continuos, esa pared hace parte tanto de la habitación 1 como de la habitación 2, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que si yo pasara un corte, diría la mitad de esta pared hace parte de la habitación 1 y la otra mitad hace parte de la habitación 2, ¿sí? Es decir, media sección de pared neta para la habitación 1 y media sección de la pared para la habitación 2. ¿De acuerdo? Sí, profe, entonces ahí cómo se divide cada, o sea, ¿cómo haríamos para dividir cada, si usted dice que cuando hacemos las caras que son 6 lo dividimos en medio, entonces ¿cómo lo dividiríamos ahí que ahora hay más caras? No, porque acuérdese que únicamente el vecino voy a compartirle una cara. ¿Sí? Cada cara va a tener un solo vecino.
sea, ¿va a seguir siendo igual? ¿Igual en qué sentido? ¿Cómo así que igual? O sea, o sea, lo que yo pregunto es que, listo, usted dice que cada cara está compartida con el vecino, sí, o sea, cada cara vale medio, sí, entonces al sumar pues da, pero entonces, o sea, es que no sé cómo decirle. Miren, Cada aquí cara tengo dos menos cubos, cada punto. ¿cierto? Yo tengo dos cubos acá. Entonces, yo voy a tener aquí dos cubos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Mire, lo voy a juntar, ¿cierto? Sí. No se ve Este nada. señor que está No se ve acá, nada, profe. ¿no se ve nada? No, ¿Se No, comparte? no. ¿No ve mi cara? no. No, nada, profe. ¿Nada? Sí, sí, sí. Ya digamos por la parte de la banda de internet. Ven todos los que tienen, bueno, los que me pueden ver ven acá. Sí. Si quiere, cerremos el micrófono. Voy a cerrar todos los micrófonos para ver si de pronto, cerrando líneas de voz, me permite visualizar. ¿Sí? Listo. Aquí tengo un cubo en mi mano, ¿cierto? En este cubo vamos a mirar acá. Este cubo acá. Si yo pongo acá este vecino, ¿sí? Esta cara va a estar compartida con esta, ¿cierto? Por eso digo, todo lo que está acá es tanto de este como de este, ¿sí? Por este cubo. Entonces, y eso le va a pasar a todas las caras. Entonces, si aquí comparto con este, con este, con este, con este y con la parte de aquí abajo. Entonces, cada cara va a estar compartida con el vecino, ¿sí? Así es de sencillo, ¿sí? Ahora sí, ¿me entendieron o todavía no? Ahora sí. Yo ya lo entendí. También. Listo, profesor. Cien para todos. O se diga más, profe, quiz. Venga, yo lo hago. No, una vez el parcial. ¿Cuántas caras tiene la sencilla? Tiene un átomo, 6 caras. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Profe, ¿ya acabó la clase? Qué pena, ya estaba desactivado el micrófono. Entonces les estoy compartiendo, muchachos, les estoy compartiendo acá. Están viendo el tablero, ¿cierto? Sí. Listo, entonces la otra característica y la otra propiedad va a ser la relación del radio con respecto al eje, ¿sí? La relación del radio con respecto al eje, muchachos. Entonces, vamos a mirar, vamos aquí a dibujar nuestro sistema cúbico simple, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestro sistema cúbico simple. Nuestro sistema cúbico simple. Este es nuestro sistema cúbico simple. ¿Sí lo pueden visualizar? Sí. Pero voy a cambiar acá el color. Listo, muchachos. Entonces, esta sería la forma en que yo vería de frente una cara de mi sistema cúbico simple. Vamos a colocar acá sistema cúbico simple. Sistema cúbico simple. ¿De acuerdo? Ahí lo estamos viendo todos.
Entonces, muchachos, ¿qué me dice cómo es el valor, cuál es el valor del eje de un sistema cúbico simple? ¿Ah? ¿El eje? ¿Cuál es el valor del eje? ¿Cómo lo mencionamos allá cuando damos las características del eje? ¿Cómo así el eje? A ver. ¿El eje es el mismo punto de red? Ojo, no, el eje es la distancia que hay entre los puntos de red. Es ¿Cómo igual. lo mencionamos? Es igual, Es ¿cierto? igual. ¿Y qué letra le colocábamos? B o C, cualquiera. Coloquémosle A, ¿cierto? Si era igual, se puede cualquiera. Listo, era igual. Ángulo de 90 grados. Entonces quiere decir, ojo, quiere decir que acá, esta distancia que hay de acá hasta acá, tiene un valor de A, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Lo mismo que esta distancia que está acá. Como yo estoy dibujando simplemente en un plano, pues simplemente voy a tener dos ejes. ¿Sí? Si estuviera tridimensionalmente, le colocaba, digamos, el otro eje. Pero no importa porque va a ser el mismo. Va a ser A. ¿De acuerdo? Ahora vamos a concentrarnos, muchachos, vamos a concentrarnos ahora en los átomos o en los puntos de red. Nosotros estamos hablando de puntos de red, pero ya sabemos que visualmente estamos hablando de lo que son átomos. Entonces, cada átomo que está acá tiene un radio, ¿cierto? Entonces, el radio, un átomo, en este caso que es una esfera, va a tener, el diámetro va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el radio, ¿cierto? Entonces, muchachos, ojo, mire, aquí voy a rayar, aquí acabo de rayar lo que corresponde a un R, ¿cierto? De un átomo. Y aquí está el otro R del átomo que está al lado, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí lo ven? Listo. Sí, profe. Sí. Entonces, la pregunta del millón, ¿a cuánto equivale a? A la mitad del... 2 veces R. Al diámetro. 2 veces R. A 2 veces R, ¿cierto? A R. Entonces, ¿cómo así que a R? Dos ¿Por qué veces R? R. A R a la 2. Listo. A es igual a 2 veces R. No, ¿Listo? profe, 2 veces R es el mismo diámetro, ¿sí? Sí, por eso, pero aquí vamos a hablar de radio, ¿sí? Ojo, porque Bueno. aquí lo que estamos viendo es que este átomo está compartiendo un radio y que este otro átomo que está en la otra esquina está compartiendo otro radio, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia A es igual a 2 veces R. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, entonces esa va a ser la relación del radio comparada con el eje para un sistema cúbico simple. ¿Listo? Vamos a hacer el sistema cúbico centrado en las caras. ¿De acuerdo? Vamos a mirar cómo es la relación del sistema cúbico centrado en las caras. Entonces, voy a apoyarme de esta figura. Listo, vamos a apoyarnos entonces acá. 4 veces R. Un dado que sacó. Bueno, aquí estoy tratando de dibujar mi sistema cúbico centrado, algo así en las caras. Este sería así veríamos nosotros veríamos el sistema cúbico centrado en las caras. Voy a hacerlo acá de forma mejor estructurada para que lo entendamos.
¿de acuerdo? Entonces, si yo tomara esto de esta forma, podría identificar, vamos a mirar acá, entonces, este sería, digamos, más o menos haciendo una acotación de lo que está en la parte de arriba. Es ser que las distancias no me queden perfectamente, digamos, por la dificultad que es manejar esto de esta forma a través del mouse. Entonces, ¿yo qué tengo acá, jóvenes? Tengo mi distancia A, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo me sigue? Sí. Mi distancia A, ¿cierto? Sí. Pero la relación de radios que yo voy a tener acá va a ser, teniendo en cuenta mi sistema cúbico centrado en las caras, es que aquí tengo que un radio, ¿cierto? Sí. 2 radios, 3 radios. 4 radios. A y igual a 4 3R. ¿Ah? 4 radios. O sea, pero 4 A A igual 4 a radios, 3R, ¿cierto? ¿no? Listo, pero yo aquí tengo ¿qué? ¿Qué tengo acá, muchachos? Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde esta distancia que ustedes ven acá, la voy a relacionar a 4R, ¿cierto? Y esta distancia que yo tengo acá va a ser A, y esta distancia que tengo acá es igual a A. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí yo puedo aplicar lo que es hipotenusa, ¿cierto? Donde hipotenusa A la 2 menos a la 2. Los catetos. es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Listo, entonces, ¿qué? ¿El valor de H cuál es? ¿Quién me lo da? 4. 4 qué? R. 4R, ¿cierto? Entonces yo voy a tener acá 4R al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado más A al cuadrado. ¿Sí? Listo. Aquí esto me da aquí igual a ¿qué? Me da igual 16. Me da igual a que a 16 R al cuadrado igual a ¿qué? 2 al 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado. Entonces voy a sacar raíz. Raíz de 16R cuadrado 4. es igual a la raíz de 2A cuadrado. Se cancelan. Entonces, sacando la raíz, aquí me queda ¿qué? 4R 16R igual a 2A. igual a ¿qué? Ojo, saco acá Igual raíz de a- 16, 4, raíz de R cuadrado R. Entonces igual va a ser a- igual a ¿qué? A, queda por Raíz de fuera, 2A. a- raíz de 2, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Sí. Sí, A Lo que raíz quiere de 2. decir que A, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 4R sobre a 4R raíz de 2. ¿Listo? Entonces, esta sería la relación del eje y el radio para un sistema cúbico, ¿cierto? ¿Qué pasa que no lo puedo escribir? Hombre, insertar símbolo, insertar imagen, archivo, audio. Bueno. Ve, tan raro. Se me perdió dibujar, entonces. Insertar. Ah, ya sé. No. Bueno, entonces, este sería el sistema cúbico en caras. ¿Listo? Ahora
ustedes para la próxima clase de tarea van a hacer esta misma analogía que hicimos, pero con el sistema cúbico centrado en el cuerpo. ¿Listo? Entonces van a determinar la relación que existe entre el radio atómico y el parámetro A. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, en este momento voy a suspender ya la grabación. Vamos a abrir los micrófonos.